En un campamento militar, un hombre golpeaba una sartén en un intento de despertar a todos los caballeros. Algunos ya se habían despertado y se estaban vistiendo, mientras otros trataban de luchar contra ese despertar, no queriendo levantarse de la cama a tan temprana hora. Uno de los caballeros, mientras se calzaba los zapatos, empezó a quejarse demasiado fuerte de que se habían metido insectos en sus botas, ahuyentando así los últimos ecos del sueño de sus compañeros. Algunos de los caballeros se levantaron de la cama a regañadientes. Otros estiraron sus músculos. Uno de ellos rezó a los dioses. Otro estaba ocupado con sus propios asuntos, despertándose mucho antes que los demás. Pero también estaba aquel hombre que, a pesar del ruido que le rodeaba, seguía durmiendo. Después de una serie de desgracias, Encrid fue degradado a comandante de estos caballeros. Y aquel día todos se enfrentaron al enemigo. Encrid no tenía poderes especiales ni nada por el estilo. Consiguió entrar en el ejército gracias a un entrenamiento incesante. Sin embargo, hoy su final estaba demasiado cerca. No era especial en ningún aspecto. No manejaba la espada tan bien como le hubiera gustado. No podía enfrentarse con valentía al peligro, y en el campo de batalla tuvo que ser salvado por otros caballeros. Sus sueños quedaron sin cumplirse. En esta batalla, mientras Encrid intentaba con todas sus fuerzas no perder la vida, otros perdían las suyas por las flechas y espadas enemigas. Este hombre esperaba sinceramente que incluso si todos se reían de él y decían que eso nunca sucedería, él sería capaz de lograr su objetivo. Él creía que mientras tuviera una espada en sus manos, sería un caballero. Pero su sueño no estaba destinado a hacerse realidad. El enemigo hundió una espada afilada directamente en su cuello. Encrid dejó caer su espada y cayó de rodillas. Ni siquiera sabía que moriría de una muerte tan miserable. En la oscuridad vio una luz azul y la cara de alguien. Encrid se encontraba en la superficie del agua, donde aparecieron ondas debido a su presencia. Entonces el niño se despertó en su cama por el sonido de una sartén al ser golpeada. Saltando, se agarró la garganta, preguntándose si todo era un sueño, y el caballero que se puso las botas en la cama de al lado se preguntó qué había en sus botas. Cuando el hombre dio vuelta la bota, se indignó porque un escarabajo cayó de ella. Como esto ya había sucedido antes, Encrid miró a su camarada con preocupación, preguntándose si esto era un déjà vu. Una vez más, el comandante estaba en el campo de batalla, defendiéndose con todas sus fuerzas, y por segunda vez murió, herido en el cuello por una espada. El mismo destino le esperaba a Encrid por tercera y cuarta vez. Todas las mañanas el comandante se despertaba con los gritos y el sonido de los cucharones golpeando la sartén, y cada vez que se agarraba el cuello, recordaba cómo el enemigo lo había golpeado en el cuello, después de lo cual Encrid sintió un dolor ardiente y se atragantó con su propia sangre. Este desafortunado día se repitió una y otra vez. Este golpe fue demasiado perfecto. La punta de la espada apareció ante los ojos de Encrid por 17ª vez, y por 17ª vez su vida fue truncada. Él estaba de rodillas, sangrando, y su oponente se alejó con indiferencia, alejándose. Si Encrid hubiera blandido su espada con más fuerza y se hubiera esforzado más, tal vez podría haber evitado la muerte. El barquero de las almas de los muertos sostenía en su mano una linterna con una luz azul y preguntó si el caballero realmente pensaba eso. Encrid intentó levantarse, y el ayudante de la muerte notó que el hombre se esforzó mucho y se dio por vencido, incapaz de superar el muro. El caballero estaba sentado en la superficie del agua y estaba desesperado. Estaba enojado por las palabras del porteador y no quería aceptar la muerte. Se oyó de nuevo el sonido de golpes sobre metal. Una vez más, Encrid se despertó en una cama en un campamento militar. Calzándose la bota, el camarada notó que el comandante se había levantado un poco temprano hoy. Encrid le advirtió a Rem que había insectos en sus botas. El hombre sorprendido miró dentro de su bota. Luego giró el zapato y un insecto cayó al suelo. Irritado por esto, Rem se apresuró a aplastar el escarabajo con su pie descalzo. Al ponerse la segunda bota, el hombre asumió que todo esto era una broma del comandante y preguntó por qué era necesario hacer esto. Y Encrid, saliendo de la habitación, le pidió que hiciera más silencio y le explicó que era solo una metáfora, como insectos arrastrándose por los zapatos de su camarada. Esta era la 18ª vez que el comandante veía estos insectos muertos. Al salir de la tienda, Encrid se preguntó cuántas veces más tendría que pasar por eso y si podría evitar su final. Se entrenó con la espada desde niño. Su maestro era un ex soldado mercenario con una pierna protésica. Terminó en el pueblo por accidente. El hombre elogió a Encrid y dijo que con sus habilidades actuales
Definitivamente podría convertirse en un caballero. Así nació el sueño del niño. Encrid se preguntó si realmente podría convertirse en un caballero. ¿Será capaz de enfrentarse él solo a Mil y cambiar el curso de la batalla como un héroe invencible? Quería convertirse en un caballero que pondría fin a la guerra, a quien la gente llamaría el Caballero del Fin. El chico creía que el personaje principal de la canción de este artista errante era él. Encrid decidió abandonar su aldea y convertirse en caballero, pero en el futuro fue ridiculizado. Mientras bebían bebidas alcohólicas, los hombres comentaban cómo había caído el nuevo muchacho y cómo había soñado con convertirse en caballero en una época en la que él mismo tenía miedo de los mestizos. Creían que el chico ni siquiera era apto para ser mercenario. Encrid estaba sentado a un lado en ese momento, vendando sus heridas. Había dejado su tierra natal y se había unido a este escuadrón, después de lo cual se dio cuenta de que su talento tal vez no hubiera sido tan especial. En ese momento, sintió que era demasiado pronto para darse por vencido solo por un error. El chico estaba seguro de que el trabajo duro daría sus frutos algún día. Él creía que como no tenía talento, con tiempo y esfuerzo lo superaría todo. Ganó experiencia y se ganó el reconocimiento de quienes lo rodeaban por su fuerza y resistencia. Se hizo más fuerte y confió en que podría convertirse en un caballero. Pero esta firme esperanza se hizo añicos. Un niño del pueblo donde se encontraba Encrid lo retó a duelo. Tenía 12 años y hacía 6 meses que había tomado la espada. Encrid se había frotado las manos hasta dejarlas en carne viva. Había entrenado durante más de 10 años, y aún así parecía tan patético frente a este muchacho. Arrodillado y retorciéndose de dolor, el comandante se preguntó si todo había sido en vano y si no se podía hacer nada. Pero a pesar de esto, Encrid no renunció a su sueño de convertirse en caballero. Todos a su alrededor podrían humillarlo y decir que no tenía sentido. Pero el chico dormía y comía varias veces menos que los demás para poder entrenar con todas sus fuerzas en su tiempo libre. Lo hizo una y otra vez. Debido a la falta de oponentes, Encrid golpeó los árboles con su espada. Así que el chico entrenó día y noche, sin perder una sola oportunidad. Continuó haciendo esto a pesar de que estaba muy cansado. Por cansancio, Encrid levantó su espada y volvió a atacar. Y un día decidió que aunque no se convirtiera en caballero, al menos sería un soldado experimentado. Así, 3 años más tarde, Encrid acabó en la división de Chipre, que constaba de 4 pelotones, 4 compañías, bajo las cuales había 4 destacamentos. El chico se convirtió en el comandante del llamado escuadrón de segunda categoría. Era lo mejor que podía conseguir después de un entrenamiento interminable. Ser un soldado común era mejor que un mercenario errante. Al salir de la tienda, Encrid se volvió hacia Jackson, que estaba sentado a su lado afilando su cuchillo. Con un dejo de disgusto, el soldado preguntó qué quería el comandante. El comandante le pidió a su camarada que se hiciera cargo de su turno hoy. Jackson miró a Encrid preguntándose si debía aceptar esto. Poniéndose de pie, dijo que se le debía algo al comandante. Mientras Jackson se alejaba, Ram notó que el tipo tenía los hábitos de un gato salvaje y señaló la forma en que el soldado miraba a su comandante. Ignorando esto, Encrid se volvió hacia Rem, quien le preguntó si el comandante realmente quería arrojarle algo también. Encrid respondió que quería probar nuevamente el corazón de la bestia. Ram miró al comandante con sorpresa. El soldado preguntó si Encrid se había rendido la última vez y si estaba seguro de que todo saldría bien esta vez. La batalla entre Naurilia y Aspan ha comenzado de nuevo. Fue en esta batalla que murió Encrid. Volvió a la vida y vivió ese día una y otra vez. Aunque Rem le enseñaba al comandante la técnica del corazón de la bestia cada vez, todavía no podía poner sus ojos en la punta de la espada que le trajo la muerte. Pero Encrid estaba seguro de que algo cambiaría hoy. En este campo de batalla, por 21ª vez, todo debía ser diferente. El comandante derribó a uno de los oponentes, pero otro ya se acercaba a él. Sin embargo, después de tanto tiempo, Encrid aprendió todo. Sabía que debería haber esquivado la lanza que tenía detrás de la espalda. Luego del golpe del chico que estaba detrás. Algo más malo también estaba previsto que ocurriera en ese momento. Uno de los miembros del escuadrón, Val, estaba luchando muy cerca y pronto iba a morir. No, ya podría haber muerto por la flecha que volaba hacia él. Sin embargo, Encrid logró llegar a tiempo y la flecha voló hacia un lado, golpeando su escudo. Al darse la vuelta, Val, sorprendido, preguntó qué acababa de suceder, y en ese momento, un enemigo volaba hacia el soldado por detrás, levantando su espada por encima de él.
Val no habría podido reaccionar a tiempo, pero no fue necesario, porque Encrid todavía estaba cerca, después de haber cortado la cabeza del enemigo. Finalmente, las acciones del comandante funcionaron. Aunque previamente había bloqueado la flecha, Val todavía estaba muriendo a causa del atacante por detrás. El primer objetivo de hoy se cumplió. Sin embargo, todavía queda un obstáculo, y ahora estaba matando a otro soldado. El caballero hundió su espada en el pecho de su oponente sin dejar rastro de arrepentimiento, y luego sacó la hoja bruscamente, salpicando sangre. Cada vez que terminaba con este hombre con una mirada ardiente y sedienta de sangre. Este caballero que se dirige hacia Encrid ya le ha clavado la espada en el cuello 21 veces. El comandante sostuvo su espada frente a él, listo para luchar de nuevo. El caballero enemigo se abalanzó sobre Encrid con una amplia sonrisa, quien confiaba en que sería capaz de sobrevivir ese día. El comandante recordó su entrenamiento. Recordó cómo Rem, lanzando y atrapando el hacha, dijo que Encrid cerró los ojos ante el peligro. Con un movimiento de la mano, el soldado acercó bruscamente la punta al objetivo del comandante. Como de costumbre, estupefacto, Encrid cerró los ojos y Rem le explicó que el comandante allí moriría rápidamente en el campo de batalla. El soldado aconsejó al comandante que fuera más valiente, que no entrara en pánico y que no se perdiera, que se convirtiera en alguien que no tuviera idea de lo que era la muerte. Dijo que ser como la bestia era el corazón de la bestia. Y ahora nuevamente la punta de la espada se acercaba a Encrid. Sin embargo, ahora, superándose a sí mismo, el comandante no cerró los ojos. Pensó en el corazón de aquella misma bestia que no temía a la muerte. Encrid se preguntó si él mismo temía ahora esta muerte. El hombre llegó a una conclusión negativa y decidió que la muerte lo hacía más fuerte. La espada debería haber ido directo a la garganta del comandante, pero aún así logró evitarlo. Este resultado hizo que el corazón de Encrid latiera más rápido. Hoy, el comandante finalmente logró esquivar el ataque de este caballero. Encrid avanzó y se encontró detrás del caballero. Los oponentes se giraron para enfrentarse y decidieron atacar simultáneamente. Sin embargo, el caballero resultó ser más rápido que el comandante. Su espada atravesó nuevamente el cuello de Encrid. Escupiendo sangre y sonriendo, el soldado cayó. Y así, el comandante se encontró en la superficie del agua frente al barco en el que Caronte lo esperaba. El transportista notó que el hombre estaba atrapado en ese día interminable y que sufría dolor. El comandante estaba desesperado, y Caronte le sugirió que se levantara y subiera al bote, aceptara su debilidad y se calmara. Sin embargo, Encrid no iba a aceptar su destino. El soldado sonriente anunció esto, insultando al barquero de almas. El comandante vio la punta de la espada del enemigo con sus propios ojos y logró esquivarla, y esto significó mucho. Uno de los soldados golpeaba habitualmente la sartén. Encrid se levantó de la cama y Ram notó que el comandante se había despertado temprano hoy. Lleno de determinación, Encrid avanzó paso a paso y estaba a punto de luchar por 22ª vez. Una vez más, se produce una feroz batalla. La gente se lanza unos contra otros e intenta defenderse de alguna manera, pero la muerte aún los alcanza. En la 33ª vez, Encrid pudo ver claramente la espada. El comandante esquivó antes de que la espada del enemigo lo alcanzara. Sin embargo, el caballero era demasiado rápido. Al final, Encrid siguió sufriendo derrotas. Cayó al suelo, salpicándolo con su sangre. Y de la cuerda cortada que llevaba al cuello voló un medallón azul enmarcado en plata. Durante su tiempo como mercenario, Encrid aceptó varias órdenes para destruir monstruos. No es que estuviera obligado a hacerlo, simplemente se topó con un pueblo al azar donde le pidieron ayuda. La razón por la que el comandante decidió ayudarlos fue porque soñaba con convertirse en caballero, y proteger a los débiles era el deber de un caballero. Poniendo algo en la mano del niño, el anciano dijo que su pueblo era pobre, así que esto era todo lo que podían ofrecerle a su salvador. Este era el mismo amuleto azul con plata. Fue una recompensa ridícula para Encrid por arriesgar su vida. Entonces el anciano dijo que este amuleto lo recompensaría con aquello por lo que tan desesperadamente oraba. Ahora, estando herido, mirando el amuleto, el comandante supuso que tal vez esa cosa era lo que hacía que el día de hoy se repitiera una y otra vez solo para que él pudiera convertirse en caballero. El soldado enemigo dijo que Encrid debía haber sufrido mucho dolor. Alzando su espada sobre el comandante que intentaba levantarse, el enemigo dijo que sería misericordioso con él. Pero Encrid no necesitaba esta misericordia. Sabía qué persona repugnante se encontraba frente a él,
un hombre que disfrutaba matando a otros, el que trajo a Encrid de regreso al comienzo del día. Y entonces el sonido metálico volvió a disipar el sueño. Levantándose de la cama y comenzando a vendarse las manos, Encrid le dijo a Ram que había colocado un insecto en su bota. Sacudiendo un insecto de su zapato, el soldado descontento preguntó si el comandante realmente se había vuelto completamente loco como para estar burlándose de él desde el comienzo del día. Encrid, aplastando un escarabajo que saltó frente a él, le dijo a su subordinado que dejara de charlar y se fuera. El comandante exigió enseñarle el corazón de la bestia. El sol brillaba intensamente, calentando el aire. Un carnero con el torso desnudo blandía un hacha. La mirada de Encrid estaba fijada intensamente en sus movimientos. El comandante pudo evitar un ataque lateral de un cañón que pasó a 1 milímetro de él. También logró esquivar con éxito el golpe desde arriba. La reacción de Encrid desconcertó a Rem. El soldado preguntó cómo su corazón se había vuelto más fuerte, y el comandante respondió que había entrenado, pero al subordinado le resultó difícil de creer, porque no era algo que pudiera suceder tan rápido, pero Ram no sabía que ya había sucedido más de 10 veces. El soldado dijo que no había posibilidad de que la técnica secreta de su familia fuera enseñada a alguien más. Encrid estuvo de acuerdo con esto, ya que era un sentimiento que aprendió de la muerte. El comandante preguntó qué tenía de importante. Quizá lo había aprendido por accidente. De repente, Encrid se quedó paralizado, pensando en algo. Luego sugirió que el soldado tuviera otra sesión de entrenamiento. La comisura de los labios de Ram se levantó y respondió que sonaba interesante. Encrid sabía que incluso si dominaba el corazón de la bestia, simplemente moriría si no podía contraatacar. Un ataque tras otro, el comandante continuó simplemente evitándolo. Mientras atacaba de nuevo, Rem preguntó cuánto tiempo Encrid iba a esquivarlo. El tipo también esquivó el siguiente ataque. La única técnica que Encrid poseía actualmente era la técnica de espada del mercenario Valen, una técnica anómala creada por un mercenario conocido como Valen. Algunos hablaron mal de ella y la llamaron una necia bruja, pero aún así, entre lo que Encrid tenía, esta técnica era la más valiosa. Corriendo hacia el enemigo, Ram dijo que la parte inferior del cuerpo del comandante estaba demasiado débil. Echando el codo hacia atrás, Encrid se puso en posición de combate. Al ver esto, Rem se volvió cauteloso y tomó al enemigo más en serio. Tratando de repetir una y otra vez el golpe del caballero que lo estaba matando, Encrid se abalanzó. Sin embargo, Rem fácilmente logró sacarle la espada. Mientras giraba, el arma voló demasiado lejos. Encrid se sorprendió de poder imitar por un momento el golpe del villano. Como había muerto decenas de veces por el golpe del caballero, su cuerpo lo recordaba. Rascándose la parte posterior de la cabeza, Ram dijo que debería haber salido un poco de sangre, una afirmación que desconcertó al niño. El soldado explicó: «De todos los golpes que me mostraste, este fue el más digno. Así que debe ser así, con un poco de presión, ¿entiendes? Sí, tu mano estaba destinada a sangrar». Rem notó que Encrid dudaba demasiado de sí mismo. El comandante dijo que este ataque no podía fallar y preguntó qué debía hacer después de que fuera bloqueado. El soldado respondió: «Deberías pensar, no puedo escapar de esto y decir, ahora vas a morir. Lo que te convencerá de no perder el control de la espada». Mientras Encrid miraba su mano, pensó que aunque Rem lo había explicado mal, parecía entender lo que se estaba discutiendo. Había una diferencia entre el golpe de Encrid y el golpe de aquel caballero. El comandante no tenía confianza en su espada. Debe haber atacado con la intención de matar. Pensando en esto, Encrid dio otra estocada y gritó. Su espada volvió a caerse de su mano. Ante mis ojos siempre había un caballero que decía que sería misericordioso con el comandante, después de lo cual volvió a atravesar a su oponente. Encrid estaba seguro de que aunque diera un paso adelante, aunque solo fuera un cuarto de paso, avanzaría. Sus intentos de sobrevivir aún terminaron en muerte. Tanto el día 111 como el 123, el caballero enemigo mató a Encrid, diciendo que sería misericordioso con él. El día 124, el comandante continuó el entrenamiento con Rem. El soldado volvió a detener el ataque de Encrid. Sin embargo, esta vez la espada no salió volando de la mano del hombre. Ram preguntó si el capitán se había vuelto loco. Las manos de Encrid estaban tan cansadas que la sangre brotaba de ellas. El soldado preguntó por qué el comandante se reía como un loco. Encrid se alegró de haber dominado finalmente el golpe de su enemigo. Ahora él mismo atacó al enemigo, un poco más rápido, con la intención de matar.
Se abalanzó, pero la espada solo se deslizó por el casco. Después de esto, el enemigo volvió a herir el cuello de Encrid. El primer intento de ataque del comandante fracasó, pero se prometió a sí mismo que no parpadearía. Prometió que no bajaría la espada. Todo lo que sucedió, desde cada golpe de sus espadas hasta esta maniobra, todo estaba en la cabeza de Encrid. Al pisar el pecho del comandante, el caballero volvió a decir que el niño debía sentir mucho dolor. Nuevamente el enemigo levantó su espada sobre él y dijo que tendría misericordia. Pero con sus siguientes palabras, Encrid desconcertó al ganador. Declaró que definitivamente mataría al caballero mañana, y todo estaba en su cabeza. Sonriendo ampliamente y sonriendo, el enemigo dijo que no había mañana para los muertos, y luego atravesó el pecho de Encrid. El amuleto volvió a funcionar como debía. El escarabajo, al intentar adelantar al comandante, fue aplastado por una bota. Sosteniendo la empuñadura de su espada, Encrid explicó que había visto al insecto meterse en los zapatos de Rem. El soldado le agradeció por esto, y Encrid respondió que si Rem estaba agradecido, entonces debería haber asumido él mismo las funciones de comandante de seguridad. El soldado sorprendido se preguntó por qué el comandante le daba órdenes tan habitualmente. Hoy era el día 125 y el chico decidió prepararse mejor para la pelea, así que se dirigió al chico de pelo rojo que se estaba secando la cara con una toalla. Le pidió a este tipo de ojos grandes que le consiguiera una armadura, un escudo y una daga, prometiéndole pagarlos más tarde, cosa que al tipo no le gustó demasiado. Encrid se alejó rápidamente y el tipo le gritó que solo le creería porque era el jefe y le explicó que normalmente no brindaba tales servicios, y Rem, que se le acercó, le preguntó si el comandante había sido tan descarado con sus subordinados antes. Sentado cerca, Jackson notó que siempre delegaban sus tareas en el comandante y los llamaban débiles, lo que enfureció un poco a Ram, quien comenzó a lanzar amenazas. 2 soldados más se acercaron a ellos, uno de los cuales dijo que estaba enviando sus bendiciones a su camarada, y Rem pensó que el comandante realmente estaba actuando de manera extraña. Encrid no solía estar tan tenso. El comandante sentía un dolor increíble cada vez que moría. Se preguntó qué pasaría si nunca pudiera ganar incluso después de 1000 o decenas de miles de intentos. ¿Qué pasa si no encuentra la manera de evitar el golpe y sobrevivir? ¿Debe irse a dormir y despertar mañana, o aún así despertará en este día? Ahora estaba más fuerte que antes, lo que bien podría ser motivo de alegría. Pero esta elección no era para él. Encrid tuvo que superar este muro. Tuvo que aprender a golpear. Así que practicó sus ataques contra un árbol. Encrid no tenía intención de renunciar a su sueño. Antes de la batalla, se puso la armadura proporcionada por su camarada y tomó un escudo. Le dieron una bendición y tuvo que seguir adelante. La gente tocó bocinas para anunciar la próxima batalla. El escuadrón de Encrid también se estaba preparando para esta batalla. Los hombres estaban estirando sus músculos y vendando sus manos. Y así comenzó una feroz batalla, en la que no se podía esperar piedad. Encrid, un hombre sin habilidades, pudo sobrevivir a esta batalla gracias a 3 cosas. Fue preparación, suerte y calma. El día 46, el hombro del comandante fue roto con una maza con púas. El día 47 se giró para esquivar un mazo, pero alguien le aplastó la cabeza. Encrid aprendió a esquivar para matar primero a su oponente. El día 71 el soldado le cortó la pierna para no poder hacerle nada a este hombre. El día 89, alguien le abrió la cabeza con un hacha. Encrid sabía que si dejaba vivo al enemigo, lo obstaculizaría en la batalla con el enemigo principal, por lo que dejarlo con vida no era una opción. El comandante había estado practicando el lanzamiento de armas durante incontables hoy, por lo que no fue difícil. Después de todo esto, Val se encontró justo detrás del comandante. El hombre salvó a su subordinado de una flecha y de un atacante por la espalda. Luego llegó un francotirador llamado Garra de Halcón. Pero Encrid no tenía tiempo para él. Es hora de chocar contra la pared. Aquí Encrid y el caballero enemigo volvieron a encontrarse uno frente al otro. Sin dudarlo un momento, el enemigo intentó atacar. Sin embargo, el comandante lo detuvo con su escudo. Esquivar y golpear por sí solos no le dieron a Encrid ninguna posibilidad de ganar. Frente a él había un soldado común y corriente, pero aún así, el caballero era fuerte casi al nivel de un talentoso. Cuando el comandante detuvo el siguiente ataque con su espada, el enemigo pensó: parecía que me estaba atacando, pero en lugar de eso simplemente bloqueó el golpe. Encrid supuso que el hombre carecía de experiencia en combate real, por lo que se sorprendió fácilmente,
y fue en ese momento que el comandante golpeó a su oponente con la cabeza. La técnica de espada del mercenario Valen, con sus muchas variaciones, fue efectiva contra él. El caballero empezó a fallar ataques, intentando defenderse al menos con la mano. Levantando su espada, el comandante saltó hacia el enemigo. El caballero, no perdido, también intentó atacar, realizando una estocada. Sin embargo, la punta de la espada no pudo alcanzar el cuello de Encrid. Por inercia, el enemigo avanzó y el comandante se encontró detrás de él. El caballero enojado, con sed de sangre en sus ojos, se giró bruscamente hacia Encrid. Luego realizó otra estocada, la mortal. Ahora el comandante sabía todo sobre este ataque. Encrid, confiado, decidió detener el ataque. Cuando la espada del enemigo tocó la espada del comandante, ésta se rompió en pedazos. En ese momento, un arquero apuntaba directamente a Encrid. Luego soltó la cuerda del arco y la flecha se dirigió hacia el objetivo. El sorprendido caballero dejó caer el resto de su espada. Encrid estaba seguro de que finalmente había ganado. Con la velocidad del rayo, la flecha cubrió la distancia entre ellos, acercándose a Encrid por detrás. Sin embargo, no pudo alcanzar la espalda del comandante. Esta se rompió en dos partes por un hacha arrojada por Rem. Ahora era el turno de Encrid de matar a su oponente. Un carnero enojado gritó que mataría a esta garra, y Jackson dijo que era demasiado tarde y que no tenía sentido desperdiciar su energía. El cuello del caballero sangraba por la espada que lo había atravesado. Ahora no fue Encrid quien tuvo que enfrentarse a la muerte, sino su oponente. Los otros soldados seguían luchando entre ellos. Respirando pesadamente y sudando, el comandante se inclinó sobre el hombre derrotado. Aún con vida, el exhausto caballero se arrodilló y le sonrió a Encrid. Vio al soldado levantar su espada. En este punto el comandante dijo que sería misericordioso con el enemigo, después de lo cual blandió su espada y cortó la cabeza del caballero. Una amplia sonrisa de alegría apareció en el rostro de Encrid. Finalmente, logró atravesar ese muro. Pero al final todo resultó ser mucho más complicado de lo que pensaba el soldado. De repente, Encrid fue arrojado hacia atrás por una criatura humanoide. Al caer de lado y aparentemente romperse el brazo, el niño gritó de dolor. Al ver esto, Rem corrió hacia el comandante. Gritó que este humanoide era una rana. El humanoide estaba de pie junto a Encrid, quien yacía en el suelo, sujetándose el brazo y gimiendo de dolor. La rana había puesto mucho esfuerzo en criar a este caballero, y ahora esta criatura no podía creer que alguien como el comandante hubiera logrado derrotarlo. Sin decir nada, Encrid continuó gruñendo y sonriendo. Deseando la muerte del soldado, el humanoide atacó al comandante. Sin embargo, Rem se levantó para defenderlo y golpeó el arma. Entonces el subordinado contraatacó, pero el guerrero rana pudo detenerlo. Así que continuaron atacándose unos a otros, parando los golpes. Aprovechando el momento, uno de los soldados enemigos levantó una lanza sobre Encrid, con la intención de matarlo. Sin embargo, Jackson llegó a tiempo y le cortó la cabeza. Ni la rana ni el carnero pudieron vencerse entre sí. Se separaron el uno del otro y se detuvieron por un momento. Ram dijo que si el humanoide quería cortar la cabeza de su comandante, tendría que atravesarlo primero. El humanoide sorprendido preguntó si realmente era este debilucho quien era el comandante, y no Ram. Las ranas son una raza guerrera que nació para matar y podían ser quemadas con magia o atravesadas en el corazón de un solo golpe. El hombre no entendía por qué había alguien así en esa insignificante batalla. Para matar al humanoide, Rem tuvo que arriesgar su propia vida, pero él todavía creía que la batalla valió la pena. De repente, el humanoide se enderezó, saliendo de su posición de combate. Entonces, por alguna razón, no queriendo matar al soldado, se dio la vuelta y se alejó. Rem lo llamó cobarde, pero suspiró aliviado. Jackson estaba volando hacia otro guerrero enemigo. De pie detrás de él, Rem cortó la cabeza de su oponente. Un enemigo fue derrotado, pero otro intentó atacar a Jackson. Destruyendo a un enemigo tras otro, otro camarada de su escuadrón se acercó a ellos. La batalla se hizo cada vez más difícil, y los soldados enemigos parecían no tener fin. Los hombres de Encrid se agruparon mientras el enemigo los rodeaba. Encrid seguía tendido en el suelo, sin poder levantarse. Alguien ordenó al ejército retirarse. Sintiéndose impotente, el comandante simplemente cerró los ojos. Y sin embargo, esta vez Encrid logró derrotar a su principal oponente en esta batalla. La gota golpeó la superficie del agua, creando nuevas salpicaduras. Y nuevamente el comandante se encontró en ese lugar donde el transportista dijo que estaba destinado a vivir un día. Y eso era todo.
Caronte afirmó que Encrid no sería capaz de hacer frente a los muros que aparecerían en su camino. Su destino era desesperarse y rendirse. Sin embargo, al comandante esto no le gustó. Se levantó, apoyándose en su rodilla. Encrid afirmó que los muros estaban hechos para ser escalados. Caronte sonrió maliciosamente y dijo que esperaría con ansias el momento en que esos ojos, llenos de alegría y ambición, finalmente perdieran su brillo. Esta vez el comandante amaneció completamente vendado y sin el timbre metálico. Finalmente, el lugar de su despertar cambió. Quería saber dónde estaba y le dijeron que era el hospital. Sentado a su lado, un miembro del cuarto escuadrón, Rem, explicó que Encrid había estado durmiendo durante 2 días enteros. También dijo que salvó al comandante de esa maldita rana y preguntó si Encrid también lo recordaba. Cuando el hombre se incorporó, sintió un dolor en el pecho y pensó que era asombroso haber sobrevivido, ya que al final había una rana. El soldado explicó que los huesos del comandante no estaban rotos, aunque dijo que su cabeza temblaba mucho, por lo que preguntó si su compañero se acordaba de él, su mejor amigo. Encrid respondió al noble cazador que nunca dijo que eran amigos. En ese momento, Rem cubrió la boca de Encrid, exigiéndole que permaneciera en silencio. Miró a su alrededor para ver si alguien más en la habitación lo había oído. Rem explicó que solo porque era un secreto de alguien con quien Encrid no tenía nada que ver, no significaba que el comandante pudiera simplemente hablar al respecto, y el chico, apartando su mano, le pidió que decidiera si el subordinado era su mejor amigo o alguien con quien Encrid no tenía nada que ver. Un nuevo día llegó después de hoy. El comandante aún logró sobrevivir. El muchacho pelirrojo, miembro del cuarto escuadrón, Kreis, exigió que el comandante le devolviera el triple y preguntó si sabía cuánto había gastado el propio soldado para llevar al comandante hasta ese lugar. Y Encrid ya se había sorprendido de que un soldado corriente como él, que simplemente habría ido él mismo a la tienda, acabara en la enfermería. El comandante notó que Kreis parecía no estar en ninguna parte durante la batalla, como siempre. Sonriendo afablemente, el soldado respondió que le haría a Encrid un descuento especial, y solo para él, por lo que el hombre podría simplemente pagar el doble del monto. Ya estaba oscureciendo y el cielo sobre el hospital se estaba tiñendo de color carmesí. El comandante recibió la visita de un miembro de su escuadrón, Jackson. Relajándose en la cama, Encrid preguntó qué pasaba, si tenía asuntos con él. Entonces valía la pena empezar a hablar. Entonces el soldado arrojó silenciosamente una caja redonda al comandante. Al salir de la tienda, el hombre le dijo que se lo aplicara 2 veces al día, mañana y tarde, y que no preguntara de dónde lo había sacado. Dentro del frasco estaba el ungüento que usaba Jackson, lo que le pareció extraño a Encrid, ya que este soldado era alguien a quien no le gustaba compartir cosas personales. Más tarde aún, el comandante recibió la visita de Audin, que lloraba desconsoladamente. Una presencia así, llena de tristeza, incomodaba a Encrid. Sugirió que el soldado simplemente se fuera, ya que aún no estaba muerto. Finalmente llegó la noche, pero Encrid aún no dormía. El comandante intentó comprender qué estaba sucediendo. Si los miembros del destacamento realmente estaban trabajando por turnos después de todo esto, estaban ocupados con sus propios asuntos. Cerrando los ojos, asumió que sus subordinados podrían estar preocupados por él. Otro miembro del escuadrón entró en la habitación, corrió la cortina y mordió una manzana. Pero lo que vio aquí lo sorprendió un poco. Ranga preguntó por qué el comandante estaba en la enfermería. Sin esperar respuesta, regresó agitando la mano hacia el comandante. A Range, como siempre, no le importaba nada. Ese era el tipo de persona que era. Además de Encrid, había 2 soldados más en la enfermería. Uno era un comandante de pelotón de otra compañía que entró en la batalla con el cuarto destacamento. El otro era un soldado cuyo nombre el comandante no conocía y que pasaba la eternidad mirando al vacío. Parecía un hombre de bajo rango, por lo que Encrid se preguntó cómo había llegado a ese lugar. Su atención se vio atraída por el invitado inesperado. Era un elfo rubio vestido con una armadura y una espada en el cinturón. Ella preguntó quién era el comandante del cuarto escuadrón. Encrid se sorprendió por esto. No entendía por qué una muchacha así lo buscaba. Uno de los hombres se sorprendió al ver que un hada aparecía ante ellos. Ella le preguntó a qué grupo pertenecía y el soldado respondió que era Vergens, comandante del 3er pelotón de la 2ª compañía. La niña preguntó si realmente así era como su empresa les enseñaba a declarar su raza cuando se encontraban con sus superiores. El hombre bajó la cabeza y pidió perdón. Encrid supuso que esta hada era el nuevo comandante de la 4ª compañía.
Entonces respondió que era el comandante del cuarto destacamento, cuarto pelotón, cuarta compañía. La niña explicó que la gente decía que él trabajaba bien con miembros difíciles del escuadrón, por lo que esperaba su ayuda. Entonces el hada se dio la vuelta y se alejó, y el chico se sorprendió de que ella viniera allí solo para decir eso. Pero entonces la niña se detuvo de repente. El nuevo comandante preguntó quién era el tercer soldado en la enfermería. Nervioso respondió que su nombre era Krang. Encrid sintió que el hombre simplemente había inventado ese nombre. Su comportamiento frente al comandante de la compañía fue simplemente terrible. Encrid se preguntó si este hombre era un noble. El hada permaneció en silencio y le dirigió a Krang una mirada sombría, después de lo cual simplemente abandonó la sala de enfermería. Encrid la miró con cierta duda. La noche oscura fue disipada por el sol que salía detrás de la montaña. Encrid abría y cerraba la mano, de la que le habían quitado las vendas, comprobando su funcionalidad. La mayor parte del dolor había desaparecido y ahora podía fortalecer su cuerpo, lo que significaba que debía empezar a entrenar. Cuando el comandante comenzó a ponerse los zapatos, Bergens le preguntó a dónde iba y el niño respondió que iba al área de entrenamiento. Bergens lo llamó idiota y dijo que actuaba con mucha calma cuando solo era un soldado de bajo rango. Krang, como de costumbre, no dijo una palabra. El sol hizo brillar el metal de la espada. Encrid necesitaba recordar la última batalla. Era uno de los métodos más útiles. El comandante gastó mucho dinero para dominarlo cuando era joven. Pensó en el ataque de último minuto, en lo que sucedería si su último ataque fallaba. Sin embargo, sabía que no era la mejor idea poner su fuerza en una sola cosa. Si ese ataque fallaba, moriría. Si todos los ataques con hacha de Rem eran letales, el comandante se preguntó cuál sería el siguiente movimiento si Encrid atacara con su espada con todas sus fuerzas. De repente, alguien interrumpió sus pensamientos, notando que había estado trabajando duro. Fue Krang quien notó que no sabía qué estaba haciendo el comandante en el cuartel. Sus manos temblaban todo el tiempo, y ahora estaba allí. Encrid explicó que hizo esto para entrenar su fuerza de agarre y repitió la batalla. El soldado preguntó por qué era necesario, y el comandante respondió que no quería meter la pata. Krang preguntó qué pasaría después, si Encrid quería convertirse en alguien conservando su vida. Encrid pensó en quién quería convertirse, y tan pronto como expresó su sueño, la gente a su alrededor inmediatamente estalló en risas. Un sueño que ya había satisfecho con su bajo talento, pero el hombre nunca dejó de llevarlo a cabo. Alzando su espada hacia el cielo, Encrid, sin embargo, expresó que le gustaría convertirse en caballero. En los ojos de Krang se podía ver sorpresa y quizás incluso admiración. Encrid admitió que era la primera vez que veía a alguien que no se riera después de sus palabras. Poniéndose de pie, el soldado dijo que simplemente se había olvidado, pero de repente recordó algo. Dirigiéndose en la dirección opuesta, Krang dijo que después de mirar al comandante, entendió lo que tenía que hacer. Esta fue la primera vez que Encrid se sintió apoyado. Krang dijo: «Si te conviertes en caballero, recuerda mi nombre, amigo». Al son de un instrumento musical, los soldados discutían sobre esta batalla, discutían sobre la victoria chipriota en ella. Bergens estaba indignado porque todavía no habían recibido su comida. Después de despertarse en la enfermería y esperar el desayuno, Encrid dio un paseo corto y tranquilo en lugar de ir a la sala de entrenamiento, y en el camino se encontró con Jackson, quien le preguntó al comandante cómo estaban sus heridas. Él respondió que la medicina funcionó bien y agradeció a su compañero. Jackson dijo que si el comandante estaba agradecido, debería haberse apresurado y regresar. Cayó la noche y la oscuridad en la habitación del hospital se disipó con la débil luz de las velas. Mientras se acostaba en la cama, Krang le deseó buenas noches a Encrid. Deseando lo mismo para el soldado, el comandante decidió irse a dormir temprano. En ese momento, Bergens, que ya intentaba dormir, exigió que se callaran. Este día resultó ser un día de ocio para el comandante. Temprano en la mañana se despertó con sonidos de satisfacción y se dio cuenta que el trovador errante había venido nuevamente a ellos. El comandante se preguntó por qué este hombre estaba aquí una segunda vez si necesitaba viajar. Bergens se indignó nuevamente. ¿Por qué no traían el desayuno? ¿De verdad esta gente pensaba comérselo todo ellos mismos y con las sobras alimentar a los heridos? Encrid no estaba contento porque el soldado hablaba tan fuerte y decía lo mismo que ayer. Y en ese momento se dio cuenta del truco. Estas conjeturas provocaron que un sudor frío apareciera en la piel del comandante. Caminando por el campamento, se encontró nuevamente con Jackson.
quien le preguntó cómo estaban sus heridas. El comandante le respondió lo mismo que la última vez. La respuesta de su camarada tampoco cambió. Ahora Encrid estaba seguro de que era el mismo día que el día anterior. Recordó que Caronte dijo que otro muro lo detendría, por lo que debería intentar sobrevivir. El comandante asumió que había muerto mientras dormía sin siquiera darse cuenta. Esta vez murió más desesperadamente que cuando recibió el golpe de espada, y esto hizo que el comandante se sintiera terrible. Otra prueba lo hizo más decidido. Una débil llama de vela parpadeaba en la habitación oscura. Acostado en la cama, Encrid se preguntó quién lo mató y cómo. Los enemigos tenían que atravesar todas sus defensas para llegar a la enfermería, lo que significaba que solo los caballeros podían hacerlo. Sin embargo, esto era poco probable, por lo que el comandante asumió que había un asesino escondido entre ellos. Él sabía la ubicación de la enfermería y era hábil en ocultar su presencia. Era alguien que era un profesional en asesinatos encubiertos. El paso silencioso y ligero del hada era ideal para asesinatos sigilosos. Encrid supuso que el motivo por el que el nuevo comandante de la compañía vino ese día era para recopilar información. El niño necesitaba ver a su asesino para confirmar sus sospechas. Solo había una entrada a la enfermería. El soldado pudo evitar su muerte gritando y despertando a los demás al verlo. Se quedó acostado en la cama e intentó no cerrar los ojos ni por un milisegundo, con el objetivo de esperar al asesino. Pero de repente, algo delgado le atravesó el cuello. Se puso nervioso al darse cuenta de que era un dardo venenoso. Gimiendo, el comandante intentó agarrar su herida. Con gran dificultad, el soldado solo pudo salir de la cama. No podía moverse ni hablar. Era un poderoso veneno paralizante, y ahora el comandante sabía exactamente cómo murió sin siquiera darse cuenta. Los demás soldados en esta cámara tampoco se salvaron. Vergense también fue asesinado con un dardo. Había un hombre con una túnica de pie encima de Krang. Insultando mentalmente al asesino y sujetándole el cuello, Encrid intentó hacer todo lo posible por mantener la cabeza en alto para poder ver lo que estaba sucediendo. Krang estaba en un sueño profundo y no escuchó nada cuando el asesino levantó su espada sobre él. Sus ojos se abrieron solo después de que la punta le atravesó el pecho. Encrid estaba enojado al ver que la vida de su camarada era esfumada, pero el comandante no podía hacer nada al respecto. Entonces la tela de la tienda fue cortada por la espada de otro hombre con túnica. El asesino estaba tranquilo, lo que significaba que no trabajaba solo, y el que entró era su cómplice. La cabeza del hombre estaba presionada contra el suelo, pero aún podía mirar a esas personas. El segundo asesino tenía cabello rubio, orejas puntiagudas y una espada con una empuñadura que parecía como si el propio árbol la hubiera envuelto. Esto sirvió como prueba de las sospechas de Encrid. Uno de los asesinos era de hecho un comandante de compañía. Tocando la lira, el juglar preguntó a los soldados quién era el héroe de la batalla, y ellos exclamaron que era Chipriota. Encrid se sentó en la cama, apoyado en sus rodillas, la misma mañana repetida 3 veces seguidas. El comandante no pegó ojo, pero aún así no podía sentir la presencia alienígena. Incluso si lograra detener a los asesinos, tendría que enfrentarse inmediatamente al comandante de la compañía. El hombre se sintió dominado por un repugnante sentimiento de impotencia. Él sintió lo mismo hace unos días. En aquellos mismos días recurrentes en los que tuvo que luchar con el caballero en el campo de batalla, sufriendo la derrota. Pero a pesar de ello, al final fue Encrid quien ganó. El comandante estaba seguro de que definitivamente podría encontrar una salida si no se rendía. Después de pensarlo un momento, el hombre le arrancó la manta a Vergense. El soldado, insatisfecho con esto, gritó y preguntó si el comandante realmente se había vuelto loco. Encrid se dio cuenta de que probablemente se había equivocado al pensar que los asesinos ya se habían infiltrado en la base en este punto. Decidió que debería haber revisado afuera, y un Vergense descontento le preguntó al loco si atrapar cucarachas con una espada era realmente parte del estúpido entrenamiento de Encrid. El hombre sonrió y dijo que eso le parecía bien, ya que Encrid era un soldado fracasado. El comandante respondió que no sabía que Vergense estuviera tan preocupado por él. El hombre indignado explicó que era sarcasmo, pero no se dio cuenta de que la respuesta de Encrid también estaba completamente saturada de sarcasmo. El soldado exigía al comandante que abandonara definitivamente la enfermería, ya que no lo soportaba. Krang entró en la tienda y preguntó si habían estado discutiendo nuevamente. También preguntó si debería haber venido más tarde. Encrid respondió que todo estaba bien y dejó entrar al soldado. Y Vergense, indignado por estos dos tipos, volvió a la cama.
Encrid miró de reojo a Krang, que estaba ordenando la cama. Considerándolo de cerca que los asesinos observaban a este tipo, el comandante estaba seguro de que él era su objetivo. Este soldado actuaba de manera extraña y Encrid se preguntó quién era. El comandante no quería llegar hasta el hombre si él mismo no quería decirle nada. Encrid no tenía intención de actuar como esos soldados locos de su unidad. Pero gracias a este soldado, se vio involucrado en el asesinato, por lo que decidió preguntar directamente. Encrid le preguntó a Krang quién era. El tipo se giró hacia él y lo confundió con su silencio. El comandante se preguntó si se había expresado incorrectamente. Tal vez sus habilidades de comunicación no eran diferentes a las de Ram. Después de repetir la pregunta de Encrid, Krang pensó por un momento. Luego dijo que no podía responder esa pregunta. Encrid preguntó por qué era así y el soldado le explicó que era una larga historia. El comandante no sabía cómo hacer que el hombre respondiera su pregunta. Sin embargo, aceptó esa respuesta, lo que indignó a Vergens. El soldado preguntó si se estaban burlando de él. No entendía por qué Encrid tenía que preguntar tal cosa si de todas formas iba a aceptar esa respuesta. Vergens afirmó que Krang definitivamente era de otro país. Bastaba con mirar sus modales. Exigió una respuesta honesta y preguntó para qué país estaba espiando Krang. Pero solo una mirada de su camarada puso nervioso a Vergens. Krang caminó hacia su compañero, quien comenzó a cubrirse con una manta. El soldado declaró que nunca había traicionado y nunca traicionaría al reino. Era evidente en sus ojos y en sus movimientos. Krang tenía un aura similar a la de un caballero. Vergens se indignó, tartamudeando. Preguntó si así se le hablaba a un superior en rango, ante lo cual el soldado se limitó a reír. Encrid dudaba que aquel hombre fuese un caballero, pues él también estaba indefenso ante los asesinos. Sin embargo, definitivamente estaba ocultando algo. Encrid y Krang se dijeron buenas noches. Vergens, como antes, quiso decir algo sobre esto, pero al final cambió repentinamente de opinión y se limitó a toser. Como Vergens estaba inusualmente silencioso, el comandante se dio cuenta de que Krang lo había asustado. Entonces su mirada se posó en la entrada de la enfermería. Sabía que si los asesinos hubieran entrado, todos los soldados habrían muerto. Encrid se levantó de la cama, lo que desconcertó a Vergens. El soldado preguntó qué estaba haciendo el comandante en lugar de dormir. Encrid respondió que los asesinos estaban a punto de irrumpir en la tienda y que si el hombre quería sobrevivir, tenía que cooperar. Vergens miró al comandante con dudas. Dándose la vuelta y acomodándose más cómodamente, dijo que el comandante debía haberse vuelto completamente loco. Krang estaba completamente tranquilo y no prestó atención a esta conversación. Sin embargo, esta fue exactamente la reacción que Encrid esperaba. De repente, alguien fuera de la tienda preguntó cómo había notado eso el comandante. Después de lo cual, la tela de la tienda se rasgó y Encrid resultó herido en el cuello. No pudo comprender cuando los asesinos lograron acercarse a ellos. Después de Encrid, el asesino hirió a Vergens en el cuello, quien ni siquiera tuvo tiempo de levantarse de la cama. Luego saltó sobre Krang y lo inmovilizó, atravesándolo en el pecho. Y una vez más, Encrid no logró hacer nada. Ahora había llegado la cuarta mañana del mismo día, y como no había evidencia de que los asesinos vinieran, no pudo obtener ayuda de Vergens y Krang, por lo que decidió informar todo al liderazgo para poder obtener refuerzos. Sin embargo, la dirección tampoco lo creyó y se limitó a amenazarlo. Entonces Encrid pensó que tal vez podría predecir cuándo atacarían los asesinos y gritar antes de que algo sucediera. Agachado a la entrada de la enfermería, el comandante se preguntó si debía gritar ahora o más tarde. Finalmente, el soldado decidió que había llegado el momento y trató de gritar, pero de repente una cuchilla le atravesó el cuello. La sangre brotó de su garganta, impidiendo al hombre decir nada. Estos asesinos eran demasiado rápidos. El comandante no pudo obtener ayuda de otros, por lo que decidió tomar a los asesinos por sorpresa antes de que hicieran algo. Sin embargo, era difícil luchar contra un enemigo que ni siquiera veías. Aunque él ni siquiera podía verlos, ellos vieron todo. Estaba claro que hasta que Encrid pudiera evitar sus dardos envenenados, moriría sin poder hacer nada. Aquí llega la 20ª mañana de repeticiones. Encrid estaba descontento por no poder hacer nada en absoluto. Sin embargo, todavía no perdió la esperanza. El comandante pensó que había muerto solo 20 veces. Primero tuvo que descubrir una forma de esquivar los dardos envenenados y luego descubrir cómo lidiar con el resto. Una forma más rápida de evitar los ataques que sus ojos podían detectar era Jackson. Encrid le preguntó a Ram por qué a Jackson lo llamaban un gato montés pervertido. El soldado se sorprendió por esta pregunta,
Y el comandante explicó que así era como todos en su unidad llamaban a este tipo. Ram respondió que Jackson era un maldito pervertido sucio. Nunca luchó directamente contra el enemigo y prefería apuñalarlo por la espalda y huir. El soldado preguntó si a Encrid le recordaba a un gato montés pervertido. Creyendo que este soldado podría derrotar fácilmente a los asesinos, el comandante se acercó nuevamente a Jackson, quien le preguntó si sus heridas estaban bien. Sin embargo, Encrid sabía que no podía llevarlo consigo, porque no tenía suficiente autoridad. Incluso si pudiera, tendría que escalar ese muro él mismo. En ese caso, él mismo decidió convertirse en Jackson. Dirigiéndose al soldado, Encrid preguntó qué debería hacer el comandante para evitarlo si alguien como Jackson lo apuñalara por la espalda. Después de pensarlo, el hombre respondió que ni siquiera lo sabía, porque nadie había sobrevivido a su emboscada. Esta respuesta dejó atónito al comandante y su entusiasmo disminuyó drásticamente. El comandante miró fijamente al soldado y Jackson se dio cuenta de que no lo dejarían solo. El soldado se levantó de la caja con un suspiro. Dijo que Encrid necesitaba ojos en la nuca en aquel entonces. El comandante no entendió esta declaración. La vida en el campamento militar estaba en pleno apogeo, y Encrid preguntó de qué clase de ojos en la nuca estaba hablando su camarada. Jackson luego preguntó si el comandante había visto el carro detrás de las tiendas. Sorprendido, Encrid no podía comprender cómo el soldado logró notar algo tan lejano. Se preguntó si Jackson realmente tenía ojos en la parte posterior de la cabeza. Con los ojos cerrados, el soldado dijo que estaba a punto de desmoronarse. Entonces una rueda rebotó en el carro y un hombre se cayó de él. El comandante asombrado preguntó si Jackson era algún tipo de profeta. Les pidió que dejaran de burlarse de él y preguntó cómo el soldado sabía sobre la avería del carro. Jackson respondió que Encrid parecía haber pasado demasiado tiempo con el salvaje. Explicó que lo determinó por audición. El soldado oyó crujir el eje del carro. Cuando escuchas lo que sucede a tu alrededor, puedes predecir lo que sucederá a continuación. Encrid se sorprendió de que Jackson oyera un sonido tan silencioso, porque ni siquiera oyó acercarse el carro. Y el soldado dijo que, en realidad, no hacía falta la vista para entender lo que pasaba a nuestro alrededor. Como ejercicio, sugirió intentar escuchar el mundo circundante, concentrarse y aislar los sonidos. Encrid notó que Jackson lo explicó bien, y antes le pareció que el soldado era demasiado perezoso para siquiera responderle con normalidad. Jackson explicó que no era perezoso, pero que era mejor que tener a su comandante siguiéndolo a todos lados. Últimamente le parecía que Encrid no se detendría ante nada, y ahora esa noche desafortunada ha llegado de nuevo. El comandante yacía en la cama con los ojos cerrados y trataba de escuchar todo. Se encontraba frente a la segunda pared en la forma de una muerte sin rostro. Tenía una oportunidad de sobrevivir si podía sentirla. Encrid oyó los pasos habituales de los patrulleros y el crepitar de las antorchas. Pero el asesino aún estaba fuera de su alcance. Encrid todavía estaba atormentado por la pregunta de dónde estaba el asesino. Parecía como si el asesino se moviera en silencio. El dardo fue nuevamente lanzado a la garganta del comandante. Era evidente que había fallado. Encrid no dio un solo paso, pero su cuerpo recordaba todo con claridad. Recordó la experiencia de aprendizaje, el corazón de la bestia y la estocada. Jackson explicó que se puede obtener mucha información de un solo sonido, dependiendo de qué tan fuerte sea y de dónde provenga, lo que permite determinar la ubicación del objetivo. Y cuando el comandante pudiera distinguir sonidos lejanos apenas perceptibles, sus oídos se convertirían en un segundo par de ojos. De repente, el soldado levantó la mano y chasqueó los dedos. Explicó que el sonido es una onda, y una onda se propaga en todas direcciones, sin importar lo silenciosa que sea. En el caos de 1000 ondas sonoras, el comandante tuvo que distinguir solo una. Caminando por el ruidoso campamento, Encrid escuchó muchos sonidos entre las voces de los soldados que hablaban entre sí sobre algo. Se preguntó qué sonidos estaban mezclados en la red de ondas. Necesitaba escuchar, aislar y categorizar cada uno. Las banderas todavía le sonaban como una gran bandera. No podía determinar su número exacto. Por el sonido de los pasos, el comandante pudo determinar que 3 soldados estaban más cerca de él y 2 más lejos. Según Jackson, el comandante estaba intentando con todas sus fuerzas sentir las olas. Escuché sonidos familiares y desconocidos. De repente, Krang lo llamó Enki. Le preguntó al comandante qué tipo de entrenamiento era. Encrid preguntó por qué Krang lo llamó Enki. El soldado explicó que tal abreviatura era muy adecuada para el nombre del comandante,
aunque el propio Encrid no estaba de acuerdo con ello, pero aún así permitió que lo llamaran así. Luego dijo que simplemente estaba sentado allí como un tonto y preguntó si Krang pensaba que parecía un entrenamiento. El soldado señaló que el comandante no perdería el tiempo. Encrid miró a Krang, quien parecía conocerlo bastante bien. Desafortunadamente, el comandante aún no había dominado lo suficiente su audición, por lo que le clavaron nuevamente un dardo en el cuello. Encrid vio nuevamente cómo la carne de Krang era cortada por la espada, y cuando sacaron la hoja, el hombre rubio estaba tosiendo tos de vaca en agonía. Era la mañana del día 33, y el comandante se enfrentaba nuevamente a otro fracaso. Al 34º día, el comandante volvió a no oír nada, así que un fracaso tras otro. Encrid continuó sentado en medio del campamento, tratando de determinar el número de banderas de oído. Comprendió que la experiencia no le ayudaría a superar ese muro, al igual que la providencia celestial o la revelación repentina. Simplemente tenía que hacer lo que tenía que hacer una y otra vez. Escuchó un pájaro aterrizando en el pico de la bandera. El sonido era casi tan silencioso como los pasos del asesino. Cuando Encrid se acercó a él, el comandante abrió los ojos. El soldado sorprendido notó que estaba tratando de acercarse sigilosamente al comandante y preguntó cómo sabía el hombre que venía. Krang notó que el comandante había estado sentado así con los ojos cerrados durante mucho tiempo y le preguntó si había entrenado su atención. El soldado notó que el comandante no era tonto y no perdía el tiempo. Una vez más, el asesino intentó lanzar un dardo envenenado al comandante. Sin embargo, Encrid ahora estaba lo suficientemente entrenado para alejarse a tiempo. El comandante entonces agarró el cuchillo que estaba debajo de su almohada. Cuando el asesino intentó lanzarle su daga, el soldado logró agacharse. El asesino que cayó al suelo estaba asustado. Ni siquiera sospechaba que alguien pudiera resistirse a él. El rostro del asesino quedó congelado por el horror, y Encrid dijo que ahora ese hombre ya no era una muerte sin rostro. Poniéndose de pie de un salto, el asesino llamó al comandante Rata. Encrid se dio cuenta de que este asesino claramente no era tan bueno luchando como ese caballero obsesionado con la muerte. Esto significaba que Encrid podía manejarlo bastante bien. El comandante miró al resto de los presentes. Vergens, que ni siquiera se había levantado de la cama, yacía inconsciente debido al dardo envenenado. Krang, que se había puesto de pie de un salto, todavía estaba vivo y agarró su espada, preparándose para defenderse. El comandante comprendió que no podía relajar la vigilancia. Después de todo, este hombre, cuyo golpe Encrid esquivó, era un asesino experimentado. Como el golpe fue inútil, el asesino decidió lanzar otra daga al comandante. Aunque Encrid intentó evitar ser herido, la daga todavía le arañó el pecho. Como el comandante todavía estaba de pie, el asesino corrió hacia él. En ese mismo momento, la espada cortó la tela de la tienda, después de lo cual se le apareció el comandante de la compañía. Comprendió que si no atacaba primero, moriría. Evitando al asesino, Encrid corrió hacia la muchacha. Sin embargo, el asesino que apareció detrás de él disparó varios dardos a la vez, preguntando si el comandante realmente tenía alguna seguridad. Los dardos volaron en todas direcciones, dirigiéndose hacia Encrid y Krang. El alarmado Krang difícilmente podría luchar contra esto, por lo que solo pudo cruzar mecánicamente sus brazos frente a sí. En ese momento, el hada se dirigió hacia el asesino, pasando al comandante. En un instante, la niña detuvo los dardos, atrapándolos con su capa roja, salvando así a los chicos. Encrid pensó que la comandante de la compañía era cómplice del asesino, pero resultó que vino a encubrirlos. Encrid se sinceró con el asesino. Sabía que, fuera cual fuera el caso, esta era su oportunidad. Extendió su daga y corrió hacia el asesino. Una vez lo suficientemente cerca, el comandante le quitó el arma de la mano al enemigo. Al darse cuenta de su fracaso, el asesino se apresuró a escapar. Salió volando de la tienda en un instante, por lo que el comandante difícilmente habría podido alcanzarlo. Como todo había terminado, el comandante se relajó un poco. Krang, que se acercó a él, dijo que el asesino probablemente había venido por su alma, y el comandante respondió que eso era lo que entendía. Sorprendido, Krang le preguntó cómo lo había descubierto. El comandante respondió que nadie contrataría a un asesino para matar a un oficial inútil como él o Vergens, y el hada lo confirmó. Agarrando la empuñadura de la espada, la muchacha notó que Encrid era bastante inteligente. Al ver este gesto, el comandante se dio cuenta de que nadie debía saber lo que había sucedido. Supuso que el hada no tenía intención de dejar testigos. El soldado estaba en guardia,
ya se preparaba para luchar contra el nuevo enemigo. Sin embargo, Krang de repente dijo que tenía una petición. Le dijo al comandante de la compañía que no quería que hubiera muertos hoy. El comandante solo podía observar la reacción del hada. Inclinándose, la muchacha respondió que cumpliría esa petición. Krang también quería que Vergens estuviera bien. Preguntó si el soldado todavía estaba vivo y el hada respondió que tenían un antídoto, por lo que debería estar bien. Encrid supuso que esta muchacha sabía de venenos. Krang dijo que ahora tenían que limpiar el desastre, porque si la gente descubriera que un asesino había visitado el lugar, difícilmente habría problemas que evitar. Lo más importante es que no quedaron rastros. El comandante ya tenía una solución sencilla para esto. En mitad de la noche el hospital quedó envuelto en llamas. Los soldados preocupados llevaron cubos de agua para apagar el incendio en la tienda. Alguien se fijó en los dos supervivientes, que eran Vergens, todavía inconsciente, y Encrid. Ahora todos los rastros del asesino quedaron ocultos. El resto tuvo que afrontar las consecuencias. Krang caminaba por el bosque con una bolsa en la mano, y lo seguía un hada, quien decía que si ese líder de escuadrón no hubiera intervenido, el tipo habría muerto. La muchacha preguntó si Krang había cambiado de opinión por su culpa, y el hombre lo confirmó, preguntándole si ella había pensado que Encrid era un chico interesante. Ante esto, el hada solo permaneció en silencio y miró hacia otro lado. Krang, sin embargo, pensaba que estaba tratando de evitar esto. Ante sus ojos apareció el momento en el que el comandante se encontraba entrenando duramente en las primeras horas de la mañana. Krang se detuvo y dijo que debía haber sido Enki quien lo había influenciado de esa manera. Caminando hacia el sol, dijo que se volverían a encontrar en las condiciones apropiadas. Encrid logró cambiar nuevamente el desenlace de su vida. El comandante se paró en la superficie del agua frente al barco de Caronte. El transportista dijo que aún tenía que reunirse con el tipo, y el chico respondió que estaba listo para esa reunión en cualquier momento. El comandante se enfrentó nuevamente al repetido «hoy». Sobrevivió a una muerte silenciosa y despertó a un nuevo día. Encrid sintió la presencia de casi todo a su alrededor, pero no se percató de aquella hada. Aún le quedaba mucho por hacer al regresar al escuadrón. Afortunadamente, el comandante no resultó herido, por lo que pudo partir inmediatamente. Vergens, que estaba sentado cerca, preguntó por qué Encrid lo había sacado del fuego. El comandante no estaba contento con que este soldado siguiera criticando su salvación. Encrid no entendía cómo había ofendido tanto a Vergense. El comandante explicó que lo había salvado porque eran compañeros y preguntó si era necesaria otra razón. Después de estas palabras, Vergens se sintió repugnante. Después de todas las cosas malas que dijo Encrid, el comandante, sin pensarlo, retrasó la fecha de su muerte, por lo que el soldado lo llamó un bastardo desinteresado. Luego preguntó si el comandante regresaba al destacamento, a lo que el hombre respondió afirmativamente.